Ezequiel 2026, la verdadera película brutal que cambió todo, nunca la olvidarás. En una noche oscura, con el viento ululando como un lobo hambriento, comenzó la leyenda de Ezequiel. La película que todos decían que era maldita, tan solo pronunciar su nombre hacía que los cabellos se erizaran. Se decía que aquellos que la veían quedaban marcados para siempre por sus horribles imágenes, sus mentes atrapadas en un torbellino de miedo y locura. Un grupo de amigos, ajenos al peligro, decidieron desafiar la advertencia y se reunieron en la vieja casa de la abuela, porque allí, bajo las sombras y con un aire de misterio, se proyectaría la infame cinta. La habitación estaba llena de risas nerviosas, pero pronto, esas risas se apagaron. El proyector comenzó a funcionar, y lo primero que apareció en la pantalla no era una simple imagen, era un destello de oscuridad, un susurro sibilante que retumbaba en las paredes y hacía eco en sus corazones. Corazones que, cada latido, se aceleraban más como si supieran que algo terrible estaba por ocurrir. Un personaje que se parecía a una figura en las pesadillas de cada uno de ellos apareció, ojos vacíos y una sonrisa desgarradora. El ambiente cambió, las risas se convirtieron en susurros ansiosos y miradas aterrorizadas, mientras la película avanzaba, una extraña sensación se apoderó de ellos. Las imágenes parecían más que simples escenas, se sentían como un portal a algo más allá. De pronto, el sonido se detuvo. Un silencio pesado llenó el aire, como si el universo hubiera contenido la respiración. ¿Qué pasó?, murmuró Ana, su mano temblando mientras se llevaba el cabello detrás de la oreja. Nadie supo responder. El proyector, iluminando solo la oscuridad, comenzó a parpadear, y las sombras danzaban violentamente. Necesitaban salir de allí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y ya que estás ahí, dale un manazo al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La tensión creció, como un hilo tenso a punto de romperse. El sonido volvió de repente, un grito penetrante resonó en la habitación. Fue solo un momento, pero todos lo sintieron crudo y real, como si un ladrido demoníaco hubiera atravesado la línea entre la ficción y la desesperación. Miradas se cruzaron, y en sus rostros podían ver el reflejo del horror que estaba sucediendo. ¿Qué sería de ellos? ¿Podrían escapar de Ezequiel? Las imágenes que ardían en pantalla parecían replicarse en sus mentes. Cada uno entendió que no solo estaban viendo una película, estaban siendo parte de algo mucho más grande, algo maligno. Mientras la imagen final se desvanecía, un oscuro silencio volvió a llenar la habitación. Y en el fondo de sus corazones, cada uno tenía la misma pregunta: ¿qué serían los efectos de haber visto la película? ¿Cuál sería su destino? Las luces se apagaron y la oscuridad se profundizó. La oscuridad se apoderó de la habitación, y aunque el proyector había parado, las imágenes no se borraban de sus mentes. Carla, con el rostro pálido, rompió el silencio. Esto no está bien. Deberíamos irnos. Su voz temblaba, y el eco de sus palabras resonó como un grito sordo en la penumbra. Nadie se movió. La tensión era palpable, como un hilo demasiado estirado, esperando romperse. De repente, un crujir atronador retumbó desde el sótano, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Ezequiel había dejado su huella en la casa. El aire se volvió denso, cargado de una energía oscura que parecía tener vida propia. Tomás, decidido a llevar la voz de la razón, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Voy a ver qué hay ahí. Sus amigos lo miraron con desesperación, pero su valentía se desvanecía con cada segundo que pasaba. Cuando puso la mano en la perilla, la puerta se estremeció.
Había algo en el otro lado, al acecho, y no se iba a quedar esperando. No. Regresa, gritó Ana, su corazón palpitando con fuerza. Pero Tomás abrió la puerta de golpe, y un viento helado lo envolvió. Un susurro, casi imperceptible, se coló en la habitación, palabras ininteligibles que parecían llamarlo. Él titubeó, su rostro se descompuso, y un escalofrío recorrió su espalda. Al mirar hacia el interior del sótano, sus ojos se encontraron con una figura oscura, con rasgos distorsionados, que se movía con una agilidad preocupante. Los demás saltaron de sus asientos, y una oleada de terror los abrumó. ¿Vieron eso?, murmuró Carla, que apenas contenía las lágrimas. La incertidumbre del momento les robaba la razón. ¿Era parte de la película? ¿Una ilusión provocada por el terror que causaba Ezequiel? Sin embargo, la inquietante realidad era que la figura parecía tener vida propia, independientemente de la proyección que habían visto. «Cierra la puerta», gritó Andrés, pero era tarde. La figura se lanzó hacia Tomás, quien retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Las sombras empezaron a distorsionarse, tomando formas grotescas, y un grito ensordecedor llenó el espacio, resonando entre las paredes de la antigua casa. Era como si la maldad de la película había cruzado a su mundo, llevándolos a otro nivel de horror. Ana, presa del pánico, tomó a Carla de la mano y arrastró a sus amigos hacia la salida. «Vamos, tenemos que salir de aquí». El grupo corrió, sus corazones latían frenéticamente, cada golpe sintiendo que podía ser el último. Pero cuando llegaron a la puerta principal, esta estaba cerrada con fuerza, atrapándolos dentro. «No puede estar sucediendo». Andrés forcejeó, pero era inútil. Denunciado por la oscuridad, parecían estar sellados en una prisión de terror. Las luces temblaron y parpadearon, revelando breves destellos del horror que los rodeaba. La figura oscura había desaparecido, pero el aire se llenó de murmullos inquietantes que hacían eco en sus mentes. Era como si la propia Ezequiel estuviera sometiendo sus sufrimientos al mundo real. «¿Qué hacemos ahora?», la voz de Carla era casi un susurro. La esperanza se desvaneció en la negrura que los envolvía. El temor a lo desconocido empezó a apoderarse de ellos. No solo debían luchar por sus vidas, sino también por sus mentes, sabiendo que lo que habían visto jamás podría desvanecerse. Una risa baja, retumbante, emergió de las sombras, seguida de un susurro: «No se preocupen, la verdadera película apenas está comenzando». El corazón de todos se hundió con un único sentimiento: el juego de Ezequiel no había hecho más que comenzar. Ahora, la gran pregunta era: ¿serían capaces de escapar de esta realidad, o estaban destinados a convertirse en parte de la leyenda, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos? Una puerta en el fondo se entreabrió vislumbrando una luz anaranjada. Tomás, que deseaba salir con la fuerza de un rayo, miró a sus amigos. «¿Y sí?». Pero no pudo terminar la frase. Con el aliento entrecortado, todos comprendieron que tal vez esa luz era la única salvación o la entrada a un horror aún mayor. Y así, encararon la decisión más aterradora de sus vidas: arriesgarse a atravesar esa luz, o permanecer atrapados en la oscuridad de Ezequiel. Tomás miró a sus amigos, sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y resoluteza. «Debemos arriesgarnos», dijo, con voz firme a pesar del temblor que lo delataba. Pero Ana, su rostro empalidecía más con cada segundo, casi le suplicó: «¿Y si es una trampa? No podemos confiar en nada de esto». Los murmullos en la oscuridad parecían cobrar vida, zumbando como abejas inquietas y acercándose peligrosamente a ellos. La luz anaranjada pulsaba a lo lejos, como un faro en medio de una tormenta, pero no era un consuelo. Esa luz prometía respuestas, aunque también podía traer solo más horror. Cada uno de ellos sabía en el fondo que no podían permanecer ahí. La oscuridad no era solo una barrera física, sino una entidad viva que se alimentaba de su miedo. «Decidan». «Ya», gritó Andrés, su impaciencia brotando con cada segundo que se perdía en la indecisión. No había tiempo que perder. Carla se acercó, su mano temblando mientras se aferraba a la de Tomás.
¿Y si encontramos una salida?, preguntó, sus ojos buscando una chispa de esperanza. El viento helado volvió a soplar, y la puerta principal, antes cerrada, crujió como si alguien hubiera querido abrirla desde el otro lado. Un eco resonante llenó el espacio, un lamento que atravesó la habitación, un lamento que resonaba con sus propios temores. No más discusiones, dijo Tomás. Hacia la luz. Ahora. El grupo se lanzó en dirección a la puerta entreabierta. Entraron en el pasillo oscuro, sintiendo el aire fresco que provenía de la luz. Con cada paso que daban, la negrura parecía cerrarles el paso, como cuerpos ascendentes que se alimentaban de su pavor. El eco de sus pasos reverberaba, cada uno era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Al llegar a la entrada, el aire se estaba volviendo más cálido, una calidez que prometía algo diferente. Las luces eran más brillantes y comenzaron a tener tonalidades vibrantes, como si el mismo espacio estuviera vivo. Pero el relieve de la figura oscura aún retumbaba en sus pensamientos, un monstruo acechante que prometía jamás dejarlos escapar. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, notando que el pasillo se ampliaba. Estaba iluminado con una luz suave, y las sombras danzaban en las paredes, formando figuras indescriptibles que les recordaban a Ezequiel. No me gusta esto, no. Nada de esto, murmuró, sin poder apartar la vista de las sombras que parecían estar más cerca con cada parpadeo. Delante de ellos, la luz se intensificó y se convirtió en una escena que no podían ignorar. Era una proyección de sus miedos más profundos, imágenes distorsionadas de sus familias, momentos de infelicidad, fracaso. La realidad se hacía trizas ante ellos, obligándolos a encararse con sus pesadillas. ¿Esto es lo que Ezequiel quiere? ¿Usarnos?, preguntó Carla, sintiéndose atrapada entre la repulsión y la fascinación por las imágenes. No podemos permitir que nos controle. Bramó Tomás mientras intentaba desviar su mirada de la pantalla. Los murmullos se transformaron en gritos, voces sobrenaturales que clamaban por su atención. Justo cuando la desesperación empezaba a hacerse insoportable, en el fondo se oyeron risas. Una risa que hacía eco en todos y cada uno de sus miedos, un sonido que los unía a la locura. Lo que ves aquí es solo el principio, resonó una voz profunda, casi familiar. Pero te daré una elección, enfrentar lo que eres o desaparecer en estas sombras. El aliento de Tomás se detuvo en su garganta. ¿Qué significa eso?, murmuró, comenzando a temer lo que se avecinaba, y así, ante la decisión más trascendente, Tomás y sus amigos se prepararon para elegir. Se trataba de salir al mundo real, donde la historia de Ezequiel apenas empezaba, o dejarse consumir por las sombras que prometían enterrar sus secretos de una vez y para siempre. Mientras la luz se tornaba más intensa y el pasillo comenzaba a moverse, todos se volvieron hacia un solo punto, la ansiada salida al final de la luz. Pero al hacerlo, se dieron cuenta de que algo en su interior había cambiado, el miedo se estaba convirtiendo en una resolución ominosa y profunda. Podrían emerger de allí más fuertes, o más devastados que nunca, la elección estaba a un paso. ¿Qué lado elegirían? ¿El de la luz o el de la sombra que siempre había estado con ellos? La incertidumbre se dibujó entre ellos, como un monstruo que esperaba ruidosamente a devorar su decisión. A medida que la luz crecía, un zumbido ensordecedor llenó el aire, como un enjambre de insectos que se aferraban al miedo de cada uno de ellos. Tomás miró a sus amigos, sus ojos buscando respuestas en los rostros que reflejaban el terror y la confusión. El momento era crucial, y apenas podía escuchar sus propios pensamientos sobre el estruendo. «Tienes que decidir, Tomás», gritó Ana, la urgencia en su voz resonando con el estruendo de la luz. «¿Vas a seguir adelante? ¿Vas a enfrentarte a lo que venga?» Tomás sintió su pecho apretarse. Era más que una decisión sobre qué camino elegir, se trataba de confrontar sus propios demonios. La sonrisa burlona de Ezequiel se dibujaba en su mente. ¿Qué querría de ellos? ¿Por qué esta trampa tan elaborada? «Mirad», dijo Carla, señalando una sombra oscura que se asomaba tras la luz. «Esos son nuestros miedos».
Esa sombra, aún distante, se alzó imponente en la luz. Un espectro de incertidumbre que prometía devorarlos con su presencia. Un susurro se deslizó entre las imágenes, manifestando los más oscuros pensamientos que cada uno había mantenido guardados. Andrés, con la voz temblorosa, soltó: no podemos dejar que nos atrape. Hay que enfrentarlo. Los murmullos aumentaron su volumen, como si la propia luz les estuviera pidiendo que eligieran, pero la presión de la sombra los mantenía atados. Si decidimos ir hacia adelante, lo que enfrentemos puede ser peor, dijo Ana con un hilo de voz, sintiendo un nudo en su garganta. Las imágenes proyectadas empezaron a distorsionarse, creando rostros sombríos que parecían llorar, llamando a cada uno por su nombre. Esto no es real, reafirmó Tomás, tratando de convencerse mientras su corazón latía con fuerza. Pero mientras hablaba, sintió que el aire se volvía pesado, como si un manto de desesperanza se extendiera sobre ellos. No lo permitas, gritó Carla, mientras la sombra avanzaba hacia ellos, su forma fluctuante parecía desear atraparlos en su abismo. Cuando se dieron cuenta de que la decisión ya no era solo sobre la salida, sino también sobre quienes eran, una ola de desesperación estalló en el grupo. Debemos enfrentar a Ezequiel, dijo Andrés con determinación. No podemos dejar que nuestros miedos nos controlen. La única salida es atravesar esto. Tomás sintió que su aliento se detenía. Enfrentar a Ezequiel significaba enfrentarse a su propio pasado, a las cicatrices que había creído sanadas. Era lo que siempre había temido y, al mismo tiempo, deseado ocultar. Con un grito cargado de valentía, avanzó un paso hacia la luz. Los demás siguieron su ejemplo, sintiéndose unidos por un hilo invisible que parecía hacer eco en su valentía. Detrás de ellos, la sombra aullaba, como si disfrutara del temor que los invadía. Al cruzar la frontera de lo conocido, una explosión de colores y sonidos envolvió a los amigos. De repente estaban en un mundo nuevo, en un lugar donde sus miedos podían tomar forma. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que estaban en una sala repleta de espejos. Cada espejo mostraba una versión distorsionada de ellos mismos, como si reflejaran sus peores defectos. Esto es un juego cruel, murmuró Ana, mientras su reflejo sonreía con maldad. No podemos dejarlos ganar. Tomás respiró hondo, liberando la angustia reprimida. No somos lo que ellos quieren que seamos. No somos sus sombras. Decidido, dio un paso adelante. Al instante, los espejos comenzaron a romperse, fragmentos de cristal volando por todo el lugar. La risa de Ezequiel resonó en sus oídos, pronunciando una advertencia cruel: cuando la verdad salga a la luz, nadie estará a salvo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, una pregunta aterradora surgió en sus corazones: ¿serían capaces de enfrentarse a Ezequiel y lo que él representa, o sus elecciones los llevarían a un destino más oscuro que cualquier pesadilla? El eco de su risa llenó la sala mientras la atmósfera se tornaba más pesada, y un temor palpable surgió entre ellos. La siguiente decisión podría ser la más peligrosa de todas. ¿Tendrían la fuerza para seguir luchando, o se rendirían ante su propio reflejo? La batalla por la verdad apenas comenzaba. El estallido de cristal resonó como un trueno en la sala, y Tomás sintió como la adrenalina recorría cada fibra de su ser. Miró a su alrededor, los fragmentos de espejo caían a su alrededor, brillando como estrellas en una noche oscura, pero lo que más le inquietaba eran las imágenes que cada uno de ellos proyectaba. Cada reflejo parecía reírse de sus inseguridades, sus miedos, sus fracasos y aquello que más deseaban ocultar. No. No podemos rendirnos, gritó Andrés, sus ojos fijos en el rostro que el espejo le había mostrado, un ser temeroso y frágil. Ezequiel quiere que sucumbamos. No dejemos que nos controle. Sí, es solo un juego, añadió Carla, intentando atravesar los trozos de espejo rompientes, luchando por no dejarse atrapar por la desesperanza. Recuerden, esto es lo que él quiere que veamos. No son reales. La risa de Ezequiel reverberaba en la sala, burlona y cruel, como una tormenta que nunca cesaría.
Los amigos se aferraron unos a otros, creando un vínculo inmenso mientras intentaban mantener la certeza de que estaban juntos en esto. No podían permitir que sus miedos se alinearan con la oscuridad que los rodeaba. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Ezequiel?, preguntó Tomás, su voz resonando con determinación a pesar del caos. Deja de jugar y enfréntanos de una vez por todas. Una onda de energía oscura se deslizó por la sala, provocando que los espejos comenzaran a temblar. Los rostros distorsionados se transformaron, apareciendo versiones más amenazantes de ellos mismos. Cada una de esas figuras representaba un futuro que habían temido, un destino que categorizarían como fracaso eterno. Tomás, ten cuidado, gritó Ana cuando un reflejo del pasado de él se abalanzó hacia él, una criatura con la mirada llena de reproches y abrumadora tristeza. Así no somos nosotros. Sin embargo, en vez de retroceder, Tomás se enfrentó a su reflejo. No eres real, no eres más que un eco de mis miedos, afirmó, y en ese mismo instante sintió la presión aflojarse. La imagen de sí mismo, oscura y atormentada, se desvaneció en un sinfín de destellos que iluminaban la sala. Los demás también empezaron a enfrentar a sus propios reflejos, gritando ante lo que veían. En su lucha colectiva, se dieron cuenta de que debían hacer algo aún más radical. Cada uno comenzó a hablar con su reflejo, a reconocer sus inseguridades y doblar, una y otra vez, el poder que éstos habían tenido sobre ellos. Soy más fuerte, proclamó Carla, y con cada palabra, su reflejo se desmoronaba en 1000 pedazos. Andrés y Ana siguieron el mismo camino, cada uno enfrentando lo que más les atemorizaba mientras la risa de Ezequiel se tornaba cada vez más débil, temiendo que el poder que sostenía sobre ellos comenzara a desmoronarse. Tomás sintió que el aire se tornaba más ligero, como si la oscuridad perdiera su aliento y la luz empezara a abarcar cada rincón de la sala. Pero justo cuando pensaron que habían ganado, una sombra oscura se alzó detrás de ellos, tomando forma de una gran figura, su rostro irreal emergiendo entre los espejos ya rotos. No creas que se librarán tan fácilmente. Resonó Ezequiel, visible esta vez, su sonrisa ambas burlona y aterradora. La lucha apenas comienza, y los secretos más oscuros están por salir a la luz. La sensación de derrota y triunfo se mezcló en el corazón de Tomás. ¿Podrían enfrentar realmente la verdad que escondía Ezequiel? ¿O había más en juego que simples imágenes de miedo? Atrapados entre su valor creciente y la amenaza inminente, la lucha estaba lejos de terminar. Con un latido fuerte, Tomás tomó la mano de sus amigos, sabiendo que su mayor desafío aún estaba por llegar. ¿Tendrían el valor para afrontar lo que Ezequiel había preparado para ellos? El ecos de los secretos en la oscuridad clamaban por ser escuchados y, en el fondo, se preguntaban si la verdad era un precio que estaban dispuestos a pagar. ¿Acabarían ellos atrapados en su propia pesadilla, o encontrarían la forma de romper el ciclo de terror que Ezequiel había creado? La batalla por la verdad se intensificaba. La figura oscura de Ezequiel se delineó por completo, su presencia pesando en el aire como una tormenta eléctrica. Con cada palabra que pronunciaba, el eco de su voz atravesaba la sala, sembrando más inseguridades en los corazones de Tomás y sus amigos. ¿Creían que solo tendrían que enfrentarse a sus propios miedos? ¡Qué ingenuos! Estalló Ezequiel, sus ojos centelleando con una malicia que helaba la sangre. Lo que no saben es que hay secretos que aún no han afrontado, secretos que podrían destruirlos. En ese momento, la atmósfera cambió. Un viento helado barrió la sala, y los espejos rotos empezaron a girar, formando un torbellino de fragmentos brillantes. Las imágenes que proyectaban no solo eran reflejos de sus temores, sino también visiones de sus recuerdos oscuros, momentos que habían tratado de olvidar. No podemos perder el control de nuevo, gritó Ana, reciente de su propia confrontación, pero ahora repleta de miedo ante la idea de perderse en aquellos recuerdos. Tomás cerró los ojos un instante, intentando concentrarse. Recordar, eso era lo que Ezequiel quería hacerles. Quería que revivieran cada doloroso recuerdo y cada error, volver a sentir el sabotaje interno que había crecido en ellos a lo largo de los años.
Juntos, podemos enfrentarlo, dijo él, en un intento por transmitir coraje mientras la risa de Ezequiel retumbaba en sus oídos. Seamos más fuertes que esos recuerdos. Con esa firme decisión, la luz en la sala comenzó a cambiar. Tomás sentía cómo su desconfianza se convertía en un resplandor. Recuerden, somos amigos. Nuestros lazos son más poderosos que las sombras de nuestro pasado. Los amigos asintieron, enfrentando la tormenta de recuerdos que se arremolinaba a su alrededor. Cada uno cerró los ojos y, como si todo estuviese conectado, comenzaron a hablar, enfrentando sus miedos desde dentro. Me arrepiento de no haber sido más valiente, confesó Andrés, recordando una oportunidad que había dejado escapar. A medida que hablaba, una rémora de oscuridad se disipó a su alrededor. Yo no quiero vivir con miedo a decepcionar, murmuró Carla, sintiendo cómo sus propias expectativas se agrietan ante su voz. Al hacerlo, un rayo de luz borracho de esperanza comenzó a competir con las desapariciones sombrías, los espejos temblaron y un brillo comenzó a surgir, como si los ecos de sus voces fueran un cántico que rompía la oscuridad sobre ellos. La figura de Ezequiel empezó a tambalearse, incapaz de sostener su dominio ante aquel nuevo enfoque conjunto. Sin embargo, justo cuando creyeron que podían ganar, una sombra inmensa surgió detrás de Ezequiel, un tentáculo de oscuridad que latigaba el aire. Era como si otro ser, aún más aterrador, empezara a tomar forma, alimentado por el miedo y las inseguridades recién compartidas. ¿Qué estás haciendo, Ezequiel?, preguntó Tomás, dándose cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra sus miedos, sino contra algo que ni siquiera podían imaginar. Esto es solo el comienzo, respondió Ezequiel, su risa convertida en un rugido, mientras las sombras se arremolinaban. Ahora verán qué tan lejos pueden llegar sus secretos. Lo peor aún está por venir, la sala comenzó a temblar, y la realidad misma parecía desvanecerse a su alrededor. La luz titilante batallaba contra la vastedad de la oscuridad emergente. La desesperación empezaba a filtrarse nuevamente, y el terror de lo desconocido crecía. No, gritó Ana, su voz resonando con un poder recién descubierto. Pero era tarde, la sombra detrás de Ezequiel absorbía todo lo que habían luchado por mantener. La pregunta se hizo presente, si sus secretos eran expuestos, ¿habría algo que los pudiera unir? Mientras los fragmentos del espejo brillaban y oscurecían, Tomás se dio cuenta de que no se trataba solo de sus propias sombras, sino de enfrentarse también a lo oculto en el alma de Ezequiel. Estaba dispuesto a navegar las aguas turbulentas del pasado y desencadenar lo que había sido enterrado en él. La atmósfera estaba cargada de tensión, el futuro de su lucha colgaba de un hilo delgado. Al borde de una revelación, solo había una pregunta: ¿podrían enfrentarse a las verdades ocultas de Ezequiel antes de que el abismo los devorara a todos? Porque en esta batalla entre luz y oscuridad, solo una verdad persistía: al final, podrían perder más de lo que se atrevieron a afrontar. El rugido de la sombra resonó a su alrededor, como un eco lejano del pasado que no debió ser olvidado. Tomás sentía el sudor correr por su frente mientras sus amigos se agachaban, intimidados por la figura que amenazaba con cada vez más hacerse carne en aquel lugar. Las paredes alrededor de ellos parecían cerrarse, como si quisieran tragarlos de un solo golpe. No podemos dejar que nos consuman, gritó Tomás, la voz casi un susurro en medio del estruendo. Con el corazón acelerado, se acercó un paso más hacia Ezequiel, enfrentando la tempestad que se desataba a su alrededor. Estamos juntos en esto. Una chispa de determinación encendió los ojos de Andrés, quien se levantó del suelo, a pesar del miedo latente en su pecho. Tomás tiene razón. No dejaremos que se apoderen de nosotros. Cada secreto, cada error no son más que lecciones que hemos aprendido. La sombra oscura tembló, como si las palabras de Andrés tuvieran fuerza, como un rugido de leones que retumbaba en el aire. Ana, sintiendo la energía revitalizante del grupo, se unió a ellos. Si nuestros secretos nos unen, entonces los enfrentaremos uno por uno. No tengo miedo de quién soy. Ezequiel frunció el ceño, su fachada de poder comenzando a resquebrajarse. ¿Creen que eso es suficiente?
El dolor no es solo una herramienta, es un arma, y está en cada uno de ustedes, acechando, esperando. Yo simplemente lo liberaré. Tomás sintió que el suelo temblaba nuevamente, y una nueva sombra, más oscura, surgía de Ezequiel. Un tentáculo en forma de sombra se extendió hacia él, como una serpiente voraz dispuesta a atrapar su alma en un abrazo antinatural. Sin embargo, en un destello de valentía, Tomás levantó su mano, como si eso pudiera detener el ataque. No más, gritó, la voz aún resonando por el lugar, imponente. No permitiremos que nos manipules más. Somos más fuertes juntos, y hemos decidido enfrentarlo. Carla, ardiendo en furia apenas contenida, se unió a la invocación. Podemos cambiar nuestro futuro. No se lo permitiremos. La luz que emanaba de sus corazones comenzó a erguirse, quitándole el poder a las sombras. A medida que sus voces se entrelazaban, la conexión creció, como un poderoso conjuro, iluminando la habitación con una luminiscencia cálida, casi sanadora. El tentáculo de oscuridad se retorció, desmoronándose a medida que lo hacía la expresión de Ezequiel. No pueden hacer esto, aulló con una rabia palpable, como si su esencia temiera la fuerza de su unidad, pero en ese momento crítico, la luz reveló algo. En la penumbra, un destello de otra realidad se manifestó. Un espejo en la pared, que antes había estado cubierto de sombras, comenzó a reflejar imágenes que no eran de Tomás ni de sus amigos, sino de Ezequiel mismo. ¿Qué es eso?, murmuró Ana, acercándose al espejo, sus ojos llenos de asombro. Las imágenes revelaban momentos de un pasado ensombrecido, un niño perdido, una traición desgarradora, la soledad abrumadora. Era evidente que Ezequiel no era solo un verdugo, era un prisionero de su propia historia, un hombre quebrantado que había elegido el camino de la oscuridad. Míralo. Míralo bien, ordenó Tomás a sus amigos, mientras la verdad se despegaba frente a ellos. En ese instante, comprendieron que si querían ganar la batalla, no solo tendrían que confrontar sus propios secretos, sino también hacer frente a los de Ezequiel. La sombra detrás de Ezequiel se encogía, debilitándose a medida que la verdad salía a la luz, pero este último retazo de oscuridad no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. En un último esfuerzo, Ezequiel gritó con furia, provocando que la sala vibra, y tomando la forma de un monstruo forjado por ansias de poder y venganza. Si quieren conocer mis secretos, los pagarán con su propia piel, rugió Ezequiel. La desesperación se apoderó de Tomás. Estaban listos para enfrentarse a la verdad de alguien que se había convertido en un monstruo. Con el tiempo corriendo angustiosamente, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaban dispuestos a descender más allá de la oscuridad para salvar no solo su propia luz, sino también la de Ezequiel? ¿O caerían en el abismo que él mismo había creado? La decisión estaba en el aire, pesada como el destino que aguardaba, mientras la luz y la sombra luchaban por su control. La tensión en la sala alcanzó un punto crítico. Las paredes parecían vibrar con la furia de Ezequiel, y la imagen en el espejo se tornó en un torbellino de sombras y luces, mostrando fragmentos de vida y decisiones desgarradoras. Las voces de Tomás y sus amigos resonaban como un canto de guerra, pero el monstruo que tenía enfrente no se rendiría sin una pelea. No puedes tener poder sobre nosotros si no tenemos miedo, gritó Andrés, su voz cortando el aire como un golpe. Tomás asintió, sintiendo que la luz oscura de Ezequiel se desvanecía a medida que la verdad se manifestaba. Pero no podía evitar sentir que todavía había una peligrosa prueba por delante. Por un instante, la sala se llenó de un silencio opresivo. El monstruo de sombras contempló a cada uno de ellos, buscando en sus rostros aquellas grietas de duda. Pero cuando sus miradas se encontraron, Tomás sintió que su grupo se fortalecía. «Lo lograremos juntos», exclamó Ana, extendiendo su mano hacia el espejo, como si pudiera tocar la esencia de la verdad que se revelaba. La imagen reflejada distorsionó, mostrando un niño pequeño con ojos llenos de esperanza, un amigo que había sido traicionado. Ezequiel, solo quieres que nos sintamos igual de tristes que tú, ¿verdad? La figura oscura se encogió abruptamente, como si las palabras de Ana le hubieran causado un daño real. Cállate,
vociferó Ezequiel, su voz resonando con una rabia en la que se notaba el dolor que había estado guardando. Pero era un grito vacío, más de defensa que de ataque. La sombra se retorció, y por un breve momento, se visualizó la forma de un hombre, vulnerable, atrapado en una tormenta que él mismo había creado. No es suficiente con conocer sus secretos, murmuró Carla. Debemos ofrecerle compasión. Sabe que su dolor no tiene que definirlo. Las palabras en el aire palpitaban, resonando entre los ecos del sufrimiento. El grupo comenzó a unirse, enfocando la luz de sus corazones hacia la figura desdibujada. Ezequiel, ahora en parte visible, parpadeó por primera vez como si en su interior fluyera un torrente de emociones que había reprimido. Sus ojos, cargados de tormento, buscaban huir de la realidad. Nadie sabe lo que he perdido. Nadie puede ayudarme. No estamos aquí para salvarte, Ezequiel, respondió Tomás, dando un paso al frente. Estamos aquí para salvarnos a nosotros mismos. Pero tú también puedes ser parte de esto. Una pulgada de la sombra se retiró, como si el propio Ezequiel luchara contra sus demonios internos. Las imágenes en el espejo continuaron girando, ahora mostrando momentos de amor y alegría, recordándole lo que una vez había sido. La luz aumentó, tomando forma entre los cuatro amigos, y se alzó en dirección al monstruo con la intensidad de 1000 corazones latiendo al unísono. Una luz intensa que prometía esperanza fue atrapada en la sala. «Puedes ser libre», gritó Ana, mientras la sombra temblaba de rabia y dolor. Pero no retrocedía solo por terror, sino también por la incertidumbre. Sin embargo, en ese crucial momento, la figura oscura de nuevo se consumió en la rabia. «¿No me tocarán? No otra vez». La sala comenzó a retumbar y el ambiente se volvió eléctrico, como si el enfrentamiento fuera inminente. Ezequiel levantó su mano, sus dedos extendidos como garras listas para atacar, bramando con un grito desgarrador. Si quieren saber lo que realmente significa el dolor, lo descubrirán hoy. Aquí y ahora. Con el tiempo prácticamente detenido, el grupo sintió cómo la sombra avanzaba y el aire se volvió pesado, como si el destino mismo colgara por un hilo. La lección de Ezequiel estaba a un paso de ser revelada, y la única opción era enfrentarlo, o sucumbir en sus oscuros deseos. Tomás tragó saliva, sintiendo un frío recorrer su columna vertebral. La batalla culminaría en un instante de verdad. Pero, ¿qué quedaría después del encuentro? ¿Sería la compasión suficiente para desmantelar el alma oscura que había decidido intentar destruirlos? La pregunta pendía en el aire, mientras la luz colisionaba con la sombra, en una danza que pronosticaba un desenlace inesperado. La luz y la sombra chocaron con un estruendo ensordecedor. Tomás sintió como si su corazón se hubiera detenido en un instante, mientras un torbellino de energía oscura se abalanzaba sobre ellos. La figura de Ezequiel se expandió, convirtiéndose en un monstruo de terror, y sus ojos reflejaban un abismo de dolor y rencor. Era un espectáculo desgarrador, una lucha antigua entre el bien y el mal, pero esta vez el duelo se estaba llevando a cabo en el corazón de un amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí?, gritó Ezequiel, su voz temblando entre la ira y la desesperación. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, como si cada uno de ellos pudiera sentir el aliento frío del miedo. Andrés, apretando los puños, dio un paso al frente, decidido a no dejarse intimidar. No somos tus enemigos, Ezequiel. Estamos aquí para ayudarte a luchar contra aquello que te consume. La convicción en su voz resonó como un eco de esperanza. La sombra se detuvo levemente, fluctuando, mientras Tomás y sus amigos se unieron, formando un círculo de luz. La imagen en el espejo se distorsionó nuevamente, mostrándoles visiones de su amistad, risas y momentos felices. Ana sintió un nudo en la garganta al ver recuerdos que habían compartido junto a Ezequiel, recuerdos que creían perdidos. Recuerda las veces que nos apoyamos mutuamente, no estás solo, nunca lo has estado, dijo ella, con los ojos brillando de determinación, pero el caos apenas comenzaba. Ezequiel lanzó otra mirada furiosa, haciendo temblar el suelo. No pueden comprender mi dolor.
Nadie puede. Era un niño herido, arrastrando la carga de su sufrimiento, y por un instante, Tomás vio la vulnerabilidad que había detrás de la agresión. Poder y dolor. Eran las cadenas invisibles que lo mantenían atrapado en la oscuridad. ¿Y si no tenemos que entenderlo completamente, solo apoyarte? Cuestionó Carla, su voz suave, pero firme como un rayo de luz en la oscuridad. Se acercó más, como si su compasión pudiera romper aquellas cadenas. Lo que importa es que somos un equipo. Ezequiel, en su furia, dudó. ¿Equipo? ¿Qué saben de equipo? Yo solo, he perdido todo. Notó cómo la luz brillaba más intensamente, desafiando su oscuridad, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podría haber una salida. De repente, el espejo comenzó a brillar intensamente y emitió un destello que llenó la habitación. La sala tembló, las sombras cobraron vida y se arremolinaron alrededor de Ezequiel, quienes parecesen intentar atraparlo nuevamente. No podía permitir que se escapara. No. No otra vez. Gritó Ezequiel, mientras su figura parecía dividirse entre el monstruo que había sido y el amigo que aún quedaba. Lucha por ti mismo, exclamó Tomás, sintiendo que la angustia de Ezequiel se conectaba con su propio miedo. Con nosotros, por favor. En aquel instante, Ezequiel se detuvo. Por un segundo, su mirada se suavizó, y la sombra se estremeció, como si la compasión estuviera quebrando su esencia oscura. La luz emitida por los cuatro amigos creció, uniendo sus manos, creando un puente entre sus corazones. Juntos, gritaron al unísono, pero Ezequiel temía el precio de esa unión. Estaba dispuesto a abrir su corazón a una nueva posibilidad o sería consumido por las llamas de su propia tristeza. Con un rugido ensordecedor, los vientos de la intensidad derrumbaron la sala. El espejo brilló aún más, y entonces, un grito escalofriante resonó, llenando el espacio con un dolor implacable. Sería una guerra de verdad, y lo que iba a suceder a continuación podría cambiar no solo a Ezequiel, sino a cada uno de ellos para siempre. Una sombra oscura se avecinaba, y ninguna certeza sobre lo que significaría su derrota o victoria podía vislumbrarse. Tomás lo supo en ese preciso instante, el enfrentamiento verdadero aún estaba por llegar. ¿Se atreverían a cruzar la frontera de su propio miedo, enfrentando el abismo que desafiaba todo lo que creían? La sala temblaba, resonando con el eco desgarrador de Ezequiel. Pero en medio del caos, la luz de la amistad brillaba con fuerza. Tomás y sus amigos, tomados de la mano, enfrentaban lo desconocido. Una decisión vital estaba al alcance de todos. ¿Podrían realmente rescatar a su amigo de las garras de su dolor? No, no lo permitiré, rugió Ezequiel, su voz resonando como un trueno. Sus ojos destellaban rabia y sufrimiento, luchando entre el monstruo que se había convertido y el niño que alguna vez fue. Tomás sintió el nudo en su garganta. Dentro de Ezequiel había un clamor por ayuda, uno que había estado oculto tras la ira. Estamos aquí para ti. No estamos en tu contra, insistió Ana, avanzando con valentía. Su corazón latía con fuerza, iluminando sus palabras con esperanza. Tú no eres solo Ezequiel, el monstruo. También eres Ezequiel, el amigo. La luz que emitían comenzó a enfocar la atención del ser oscuro, a poco desvanecer su poder, cada palabra un golpe contra la sombra. Andrés, solidario, se unió. La oscuridad no tiene por qué decidir quién eres. Podemos derrotar esto, si nos enfrentas juntos. Cada uno de ellos comenzó a recordar momentos compartidos, risas entre ellos, como un faro que los guiaba. Sin embargo, Ezequiel, asustado de perderse entre su propia tormenta, estalló. Siempre fui una decepción. Siempre fui un error. Su grito rasgó el aire, un grito de desesperación que retumbó en los corazones de sus amigos. No, no eres un error, gritó Carla, su voz empapada de determinación. Eres imperfecto, como todos, pero eso no te define. ¿Recuerdas las risas? ¿Las aventuras? No dejes que este dolor te encadene. La luz se intensificó, y las sombras comenzaron a fragmentarse,
Tomás sintió que la tristeza se transformaba en algo nuevo. Cada uno en la sala comprendió que Ezequiel no estaba solo en su lucha, compartían el peso del dolor y la tristeza. Lo que importa es que tenemos la libertad de ser quienes somos de verdad. Te apoyamos, exclamó, su aliento iluminado por la ferviente esperanza. Ezequiel titubeó, su figura empezando a temblar. La sombra que lo rodeaba parecía tener menos poder ahora. Un brillo se reflejó en su mirada, una chispa de lo que había sido. ¿Podría ser posible? ¿Podría dejar de ser este monstruo?, murmuró apenas audible, su voz temblorosa. Sí, sí, gritaron al unísono Tomás y sus amigos, mientras la luz los abrazaba como un manto. Nos tienes a tu lado, mientras estés dispuesto a luchar. No estás solo. Caras iluminadas por la luz compartida, estaban decididos a que Ezequiel encontrara su camino de regreso. De repente, la figura oscura de Ezequiel se encogió, debilitándose. No quiero seguir así. No quiero volver a ser este monstruo, confesó, mientras la luz seguía envolviendo la sala, llenándola de calor y visiones de amor. Los recuerdos compartidos comenzaban a derretir las sombras, y en ese momento crucial, la apariencia de Ezequiel se transformó. La sombra que lo había dominado, la insaciable oscuridad, parecía desvanecerse con cada palabra de amor y aceptación que sus amigos le ofrecían. A medida que la luz lo rodeaba, Ezequiel comenzó a emitir un brillo propio. Lo lucharé, exclamó, su voz resonando, llena de una nueva fuerza. No quiero volver a las sombras, las dejaré ir. La risa de Ezequiel era diferente ahora, liberadora, mientras la sombra se evaporaba. Se podía sentir la transición, no solo en él, sino en todos sus amigos. Un poderoso vínculo los envolvía, y pronto, un estallido de luz llenó la sala, disolviendo las sombras por completo. Finalmente, en un mar de luz brillante, Ezequiel sonrió, sus ojos reflejando gratitud y amor. Gracias por no rendirse. Con sus amigos a su lado, se sintió libre de las cadenas que lo habían atormentado tanto tiempo, sintiendo una paz inesperada. Mientras las sombras se desvanecían, la sala comenzó a transformarse. Las paredes se iluminaban con colores vibrantes, había eco de risas. Una nueva realidad se levantaba ante ellos, un lugar donde los secretos eran aceptados, no temidos, donde el dolor se convertía en fuerza. Tomás, Ana, Andrés y Carla se miraron entre sí, el grupo unido más que nunca. Comprendieron que la libertad provenía de aceptar su verdad, de enfrentar juntos sus miedos en lugar de ser devorados por ellos. Esto es solo el comienzo, dijo Tomás mientras un nuevo amanecer pintaba la habitación con luces doradas. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Mientras el grupo avanzaba hacia la luz, sabían que estarían ahí el uno para el otro, siempre enfrentando juntos el desafío de la vida. Ezequiel miró hacia adelante, liberado de su tormento. Y nunca más tendré miedo. Hoy, empieza un nuevo capítulo para todos nosotros. La risa llenó la habitación, y el eco de su unión resonó en la eternidad, mientras sus luces brillaban con fuerza en el nuevo mundo que habían creado. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte más historias exclusivas que vienen a continuación. Dale like ahora para ayudar con el algoritmo, porque cada clic cuenta. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucedió. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este increíble final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.